Según historiadores constitucionales que estudian este escenario en concreto, en algún lugar del Palacio de St. James existe un balcón que en la era moderna jamás se ha utilizado para el propósito para el que fue construido. Cada ascenso al trono británico en los últimos 100 años ha proclamado a un nuevo monarca tras la muerte del anterior. Ni una sola vez en la memoria reciente se ha utilizado ese balcón para proclamar una transición en la que el rey anterior aún viviera para presenciarla. ¿Qué haría falta para que esto cambiara? No un titular, no una filtración, un único documento legal específico que supuestamente se encuentra ahora mismo en un archivo al que la mayoría del público nunca tendrá acceso. Sigue leyendo hasta el final porque la respuesta revela algo sobre cómo funciona realmente la corona, algo que la mayoría de los análisis sobre la realeza malinterpretan por completo. Antes que nada, nadie ha abdicado, no hay fecha. Este no es un informe sobre hechos reales. Lo que están a punto de escuchar es una explicación dramatizada de leyes reales y verificables. La ley de regencia, la ley de consejeros de Estado y la documentación que determina qué sucede en el instante en que un monarca ya no puede o decide no ejercer todo el poder de la corona. Si son nuevos en este canal, suscríbanse ahora porque en los próximos minutos abriremos documentos que la mayoría de los creadores que tratan este tema jamás han leído. Comencemos con la palabra que casi todos pronuncian mal. La abdicación no es una renuncia. No existe un departamento de recursos humanos real. No hay preaviso de 2 semanas. Según el derecho constitucional británico, la abdicación es un acto legislativo, sin más. Requiere la aprobación del Parlamento. El único precedente completo en la era moderna, Eduardo VIII, en 1936, no se limitó a una simple firma. Firmó una sola hoja de papel. Esa hoja no tenía validez legal hasta el día siguiente, cuando ambas cámaras del Parlamento aprobaron una ley completa para que la abdicación fuera efectiva. Un rey, según la ley vigente, no puede simplemente dejar de ser rey por decisión propia. La maquinaria del Estado debe ponerse en marcha primero. Imaginemos la documentación específica que, según se informa, existe precisamente para este tipo de situaciones. En algún lugar de una oficina segura conectada al consejo privado, según personas familiarizadas con la planificación de contingencias de las monarquías constitucionales modernas, se encuentra un conjunto de procedimientos actualizados periódicamente que abarcan la incapacidad, el fallecimiento y, supuestamente, la transferencia voluntaria del trono. Estos planes, según se informa, llevan nombres en clave, como suele ocurrir con las grandes operaciones estatales, de esas que el público suele conocer décadas después, como el nombre en clave de la planificación del funeral de la difunta reina, que solo se hizo público cuando ya estaba en marcha. Nadie que vea este vídeo puede saber, y este vídeo no pretende saberlo, si alguna vez se ha discutido una contingencia específica para la abdicación durante el reinado actual. Lo que sí se puede verificar es que este tipo de planificación existe como práctica institucional habitual. La pregunta que impulsa todo este vídeo es más sencilla. Si existiera tal plan, ¿cómo sería la secuencia real en comparación con las leyes que ya están vigentes, escritas en texto plano? Aquí es donde casi todas las demás explicaciones sobre este tema se desmoronan. Existen 2 herramientas legales distintas que podrían contemplar la renuncia de un monarca, y no son intercambiables. Confundirlas es el mayor error en los análisis especulativos sobre este tema. La primera es la ley de regencia, la principal, la que la gente imagina cuando piensa en una transferencia total de poder. Según la ley de regencia de 1937, modificada en 1953, se puede declarar una regencia si el soberano es menor de 18 años, o en la propia redacción deliberadamente amplia de la ley, por razón de incapacidad mental o física que le impida temporalmente desempeñar las funciones reales. Esta simple frase tiene una enorme carga legal. No requiere un diagnóstico público, ni un debate parlamentario sobre los detalles. Solo una declaración escrita,
firmada por al menos 3 de 4 personas: el cónyuge del soberano, el Lord Canciller, el presidente de la Cámara de los Comunes y el presidente del Tribunal Supremo. 3 firmas. Ese umbral por sí solo puede transferir toda la función operativa de la monarquía, mientras que el título en sí no se mueve ni un centímetro. La segunda herramienta es más sencilla, mucho más común, y posiblemente explica más de lo que el público ya ha presenciado, de lo que nadie se imagina. La Ley de Consejeros de Estado permite al soberano delegar temporalmente funciones específicas, firmar documentos rutinarios, recibir credenciales de embajadores, presidir las sesiones del Consejo Privado, sin necesidad de declarar su incapacidad, sea utilizado para algo tan común como un viaje al extranjero. Según se informa, docenas de veces solo durante el reinado actual. Con la Ley de Consejeros de Estado de 2022, el grupo de personas elegibles ahora incluye al cónyuge del soberano, los siguientes 4 adultos en la línea de sucesión, y este es el detalle que casi nadie que cubre este tema parece conocer: 2 miembros adicionales de la realeza que pueden ser añadidos por nombre mediante legislación, precisamente para que la carga no recaiga sobre miembros de la familia sin un rol público. Esta enmienda no fue meramente estética, se diseñó para ampliar el grupo de personas elegibles, más allá de quienes quizás no estén lo suficientemente preparados o no tengan la suficiente presencia pública para asumir la responsabilidad. ¿Ven la forma que esto crea? Un acuerdo de consejeros de Estado puede parecer desde fuera casi idéntico a la fase inicial de algo mucho más complejo. Firmas redirigidas, compromisos reasignados, documentos que pasan por diferentes manos, sin que se diga públicamente ni una sola palabra sobre el motivo. Según la ley tal como está redactada hoy, el control operativo de gran parte de las funciones diarias de la monarquía podría pasar a otra persona, mientras que el monarca conserva la corona, el título y todas sus funciones ceremoniales, y el público no ve nada más que un nombre ligeramente desconocido en un documento diplomático. Esto no es una laguna legal. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Continuidad supuestamente sin espectáculo. Imaginen, pues, la estructura de un documento así. Para que quede claro, se trata de una construcción hipotética, no de una afirmación sobre ningún acuerdo real y actual. Primera fase. Los consejeros de Estado absorben discretamente la carga rutinaria, invisibles para el público, justificada simplemente con una agenda más ligera. Segunda fase, si alguna vez fuera necesario intensificarla, una declaración de la regencia, las 3 firmas, la cláusula de invalidez, la transferencia operativa completa mientras el título en sí permanece inalterado. Tercera fase, la que ha ocurrido exactamente una vez en 900 años de monarquía inglesa y que nunca se ha repetido. Una ley del Parlamento que ponga fin al reinado por completo. Nótese la distancia entre la primera y la tercera fase. Existe todo un espectro de transición silenciosa e imperceptible desde el punto en que nada ha cambiado hasta que el rey ha abdicado. Y casi todo este espectro puede recorrerse sin un solo anuncio, sin un solo titular sensacionalista, sin que la palabra abdicación tenga que salir jamás de la boca de nadie con autoridad para hacerla realidad. Ahora retrocedamos, porque comprender por qué existe este mecanismo implica comprender la única vez que se rompió por completo. Diciembre de 1936. Eduardo VIII llevaba menos de un año en el trono. Según los registros históricos, el detonante fue su intención de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense que ya se había divorciado una vez y estaba en pleno proceso de divorcio por segunda vez, un matrimonio que la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey era cabeza titular, no reconocería según la doctrina de la época. Al parecer, el primer ministro Stanley Baldwin le dio una opción binaria sin término medio: renunciar a Wallis Simpson o renunciar al trono. Eduardo eligió a Wallis. El 10 de diciembre, en presencia de sus 3 hermanos menores, Alberto, duque de York, que pronto se convertiría en Jorge VI, Enrique, duque de Gloucester, y Jorge, duque de Kent, Eduardo firmó el acta de abdicación en Fort Belvedere.
una sola frase sorprendentemente sencilla. Yo, Eduardo VIII, rey de Gran Bretaña, Irlanda y los dominios británicos de ultramar, emperador de la India, declaro por la presente mi irrevocable determinación de renunciar al trono. Esa frase, por sí sola, no cambió nada en la ley. Fue una declaración personal, no un instrumento legal. La transferencia efectiva tuvo lugar al día siguiente, el 11, cuando el Parlamento aprobó en una sola sesión la declaración de abdicación de Su Majestad, recibiendo la sanción real del nuevo rey esa misma noche. Eduardo se dirigió a la nación esa noche como ciudadano particular, pronunciando las ahora famosas palabras en las que afirmaba que le resultaba imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amaba. Recibió el título de Duque de Windsor a la mañana siguiente y, según numerosos relatos biográficos, abandonó el país rumbo al exilio pocas horas después. Esa secuencia, decisión, firma, ley del Parlamento, transmisión, exilio, todo en aproximadamente 36 horas, es el único precedente de abdicación completa que ha tenido este país. Casi todo el contenido dramático sobre la realeza basado en rumores de abdicación, consciente o inconscientemente, toma prestadas imágenes de un evento que no guarda casi ninguna relación estructural con el desarrollo real de una transición moderna. La abdicación de Eduardo fue conflictiva, resistida por el gobierno y la Iglesia, y resuelta mediante un ultimátum personal en lugar de una planificación institucional. Y fue la causa directa de todo el marco que se ha desarrollado en este video. La Ley de Regencia de 1937 se redactó y aprobó a los pocos meses de la partida de Eduardo, precisamente porque la crisis puso de manifiesto la catastrófica falta de preparación del aparato constitucional. El Parlamento, tras haber vivido una transferencia imprevista prácticamente sin marco legal, construyó dicho marco inmediatamente después, de modo que la siguiente interrupción de la continuidad, cualquiera que fuera su causa, no implicaría improvisar de nuevo en tiempo real. Esa estructura se ha puesto a prueba discretamente más veces de las que la mayoría de la gente imagina. La Ley de Regencia se modificó de nuevo en 1953, ajustando el marco en parte porque una reina de 25 años acababa de ascender al trono con un niño pequeño, el príncipe Carlos, como siguiente en la línea de sucesión, y el Parlamento quería que la cadena de sucesión estuviera protegida independientemente de lo que pudiera ocurrir mientras él aún fuera joven. Según se informa, se revisó de forma informal en la década de 1970 en medio de la preocupación pública por la salud de la difunta reina durante una exigente agenda de giras, aunque nunca se llegó a declarar la situación. Y el marco de los consejeros de Estado se ha utilizado por razones completamente mundanas de forma casi rutinaria. Cada vez que un monarca viaja al extranjero durante un periodo prolongado, se nombran consejeros para gestionar los asuntos internos en el país, una tarea constitucional tan rutinaria que apenas se considera noticia. La enmienda de 2022, que añade a miembros de la realeza en activo, como el príncipe de Gales y el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo, a la lista de elegibles, existe porque, según las normas anteriores, la lista habría recaído por defecto en el príncipe Andrés y el príncipe Harry, ambos sin funciones reales en aquel momento. El Parlamento consideró más apropiado que las funciones reales temporales se asignaran a miembros de la familia que desempeñaran activamente funciones públicas. Esta simple corrección técnica demuestra la seriedad con la que se trata este sistema hasta sus componentes más pequeños. También conviene comprender lo singular que es Gran Bretaña entre las monarquías europeas por la poca frecuencia con la que recurre a la abdicación. Este contraste pone de manifiesto cómo sería, o no, una hipotética transición británica. En los Países Bajos, la abdicación es más una tradición que una excepción. La reina Juliana abdicó en favor de Beatriz en 1980. Beatriz abdicó en favor de Guillermo Alejandro en 2013. Ambas transiciones fueron tranquilas, planificadas, festivas y anunciadas con mucha antelación,
y el monarca saliente siguió siendo una figura pública visible y respetada. España experimentó algo estructuralmente similar en 2014, cuando el rey Juan Carlos cedió el trono a su hijo Felipe en medio de escándalos de corrupción y una popularidad decreciente, lo que se presentó públicamente como una forma de dar paso a una figura más joven y menos controvertida durante un período difícil. El rey Alberto II de Bélgica abdicó en 2013, alegando edad y salud. En ambos casos, la abdicación funcionó como una herramienta legítima, digna y planificable, no como un escándalo ni un colapso, sino simplemente como un mecanismo que la institución tenía a su disposición y utilizó deliberadamente. La cultura constitucional británica ha tratado esta misma herramienta de forma completamente diferente. Históricamente, como algo más cercano a un último recurso, en gran medida debido a las catastróficas consecuencias de 1936. Esa es una de las razones por las que los historiadores constitucionales prevén que, si Gran Bretaña alguna vez emprendiera una transición moderna, esta se asemejaría mucho más al modelo holandés o belga, gradual, transparente y centrado en la renovación, que al modelo repentino y conflictivo de 1936. El mecanismo para una versión pacífica ya existe sobre el papel. Si alguna vez se utilizaría de esa manera, es algo que nadie que vea este vídeo puede saber, y este vídeo no afirma lo contrario. Ahora imaginen la dimensión humana que subyace a toda esta ley, porque la legislación es fría y las familias no. E incluso una hipótesis basada enteramente en leyes reales debe pasar por relaciones reales antes de que se convierta en realidad para quienes la viven. Imaginen el momento, de nuevo, construido, no informado, sin fuentes, en que un documento como este tendría que ser discutido primero entre un soberano y un heredero. No anunciado, discutido. A diferencia de 1936, cuando la decisión de Eduardo fue completamente suya, tomada en contra de los deseos tanto de la familia como del gobierno, un plan moderno de transferencia gradual requeriría casi con toda seguridad el consentimiento de la persona destinada a heredar la responsabilidad antes de que se presente siquiera una solicitud ante los consejeros de Estado. No se puede transferir silenciosamente el peso operativo de una monarquía a alguien que no haya aceptado, en privado, asumirlo. Imaginen la conversación teniendo lugar en un sitio común, una oficina, no una sala del trono, porque la mayor parte de lo que realmente dirige esta institución ocurre en habitaciones con archivadores, no en habitaciones con techos pintados. Una carpeta sobre un escritorio entre dos personas, ni una corona, ni un cetro. Trámites burocráticos, una línea para la firma, una fecha deliberadamente en blanco. Según se cuenta, una secretaria privada espera en la habitación contigua, llamada solo cuando ambas partes estén listas para que el momento sea meramente protocolario en lugar de personal. La tensión en una escena así no provendría de voces alzadas, sino de lo que queda sin decir. Recibir el control operativo no es un ascenso. En cualquier versión creíble de esto tendría el mismo peso que aparentemente tuvo para el príncipe Alberto. Más tarde, Jorge VI, cuando la responsabilidad recayó sobre él sin previo aviso en 1936, o el peso que tuvo para Isabel II, de 25 años, al enterarse de la muerte de su padre mientras se encontraba en una plataforma de observación en un árbol en Kenia, con la continuidad de toda una nación recayendo repentinamente sobre una joven a miles de kilómetros de su hogar. La continuidad, según todos los precedentes de esta monarquía, nunca se ha presentado en un momento cómodo. Siempre llega como una interrupción. Una hipotética versión moderna no sería diferente, por muy cuidadosamente planificada que estuviera, por muchas solicitudes de los consejeros de Estado que allanaran el camino legal. El momento en que se hiciera realidad el título seguiría siendo un terremoto privado, disfrazado de reunión administrativa. Existe una segunda relación que un cambio como este casi con seguridad pondría a prueba, una que rara vez se discute con honestidad en el ámbito real, porque requiere hablar de estatus sin generar dramatismo innecesario.
La posición de consorte está legal y ceremonialmente ligada al estatus del monarca reinante, no es independiente. Si el control operativo pasara a un heredero mientras el título permaneciera en manos del soberano, el papel práctico de la consorte en la vida pública también cambiaría. Las reuniones se reasignarían discretamente, los patrocinios se redistribuirían y la precedencia en los eventos sería recalculada por oficiales de protocolo, cuyo único trabajo es asegurarse de que nadie se dé cuenta del recálculo en tiempo real. Eso no es crueldad, es simple lógica. Pero los mecanismos siguen afectando a las personas y una versión hipotética de esta transición tendría que contemplar que alguien viera cómo su influencia práctica se contrae mientras su cargo formal permanece inalterable en el papel. Una disminución silenciosa y estructural sin ningún anuncio oficial que se descubre poco a poco, a través de compromisos que antes le correspondían y que ahora gestiona otra oficina. Si existiera una escena así, no sería una confrontación acalorada, sería algo más sutil, más frío, un simple momento de observación. Un documento informativo con un nombre desconocido al principio. Nadie se sienta con nadie para explicarlo. Se dice que así es como el cambio institucional llega a quienes lo viven más que a cualquier debate dramático. No a través de conversaciones. A través de papeleo que se desvía discretamente de su alcance. Aquí reside un eco histórico real que merece la pena detenerse, porque no es hipotético en absoluto. Cuando Isabel II ascendió al trono en 1952, su propia madre, también llamada Isabel, pasó de ser la reina, título que había ostentado durante 16 años como esposa de Jorge VI, a ser la reina madre, un nuevo título creado específicamente para resolver el incómodo problema de dos mujeres vivas con derecho, técnicamente, a ser tratadas de la misma manera. El cambio no fue hostil. Según todos los testimonios documentados, las dos mujeres mantuvieron una estrecha relación durante el resto de la larga vida de la reina madre. Pero aún así se trató de una auténtica reducción de la posición formal, gestionada a través de oficinas de protocolo en lugar de una confrontación personal, y la propia reina madre, según cartas publicadas posteriormente por biógrafos reales, describió el período inicial de transición como desorientador en aspectos que no había previsto del todo, no porque alguien la tratara con crueldad, sino porque toda una estructura de significado y precedencia cotidiana simplemente se reorganizó en torno a ella, estuviera preparada o no. Si una hipotética transición moderna produjera algo similar para un consorte actual, ese precedente sugiere que la carga emocional no provendría de la crueldad de nadie. Provendría del simple hecho estructural de que los títulos y funciones en este sistema son genuinamente de suma cero, algo con lo que la mayoría de las familias nunca tienen que lidiar. La expansión de uno es, mecánicamente, la contracción de otro, por muy cuidadosamente que se gestione. Gran Bretaña no es la única monarquía que ha tenido que construir este tipo de maquinaria, y un breve análisis de cómo otras casas reales manejan el mismo problema resalta lo verdaderamente inusual del enfoque británico. La Casa Imperial de Japón opera bajo algunas de las reglas de sucesión más estrictas del mundo. La ley de la Casa Imperial no permite ninguna contingencia de regencia ni remotamente tan flexible como el sistema de consejeros de Estado británico, y cualquier modificación al procedimiento de sucesión requiere un acto formal de la Dieta, el Parlamento japonés, debatido abiertamente en lugar de activarse mediante una discreta declaración de 3 firmas. Cuando el emperador Akihito quiso abdicar en 2016 debido a su avanzada edad, según informaron numerosos medios en aquel entonces, no pudo simplemente invocar una cláusula de abdicación, ya que la ley japonesa, tal como estaba redactada, no la contemplaba. El Parlamento tuvo que aprobar una nueva legislación extraordinaria que autorizara específicamente su abdicación, un proceso que, según se informa, duró aproximadamente 2 años de negociaciones políticas antes de que Akihito pudiera entregar formalmente el trono del crisantemo a su hijo Naruhito en 2019.
Compárese esto con Gran Bretaña, donde la ley de regencia y la ley de consejeros de Estado ya están en vigor y no requieren ninguna nueva legislación en caso de ser invocadas. El sistema británico está, estructuralmente, mucho mejor preparado para una transición pacífica que el japonés. Mónaco ofrece una comparación completamente distinta, un principado mucho más pequeño donde la sucesión históricamente ha estado determinada casi tanto por la supervivencia dinástica como por la salud o la edad, dado el singular tratado que mantiene con Francia, y que, según se informa, vincula su soberanía a que la familia reinante tenga un heredero. Suecia, por su parte, modificó sus propias normas de sucesión en 1980 para introducir la primogenitura absoluta, lo que significa que el hijo mayor hereda independientemente de su género. Esta reforma, según se informa, requirió un proceso completo de enmienda constitucional, no un simple ajuste administrativo, precisamente porque la ley sueca considera el orden de sucesión como un texto constitucional fundamental, en lugar de algo que se pueda ajustar mediante legislación secundaria, como ocurrió con la ampliación del grupo de consejeros de Estado británicos en 2022. Esta comparación es relevante porque replantea una idea que a menudo se tiene sobre la monarquía británica, que sus normas son inusualmente rígidas y resistentes a los ajustes. Según los datos comparativos reales, ocurre todo lo contrario. El sistema británico, precisamente por la profunda reconstrucción que sufrió tras el trauma de 1936, es ahora uno de los marcos de sucesión más flexibles entre las principales monarquías modernas. Fue diseñado específicamente para permitir enormes cambios operativos sin necesidad de la negociación política abierta que Japón requirió en 2016, ni de la enmienda constitucional que Suecia necesitó en 1980. Si te ha parecido tan detallado como a nosotros al elaborarlo, este es el tipo de canal que va más allá de los titulares sobre las historias de la realeza. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Ahora bien, analicemos por qué este tema capta la atención pública. No se trata de los asuntos privados de una familia en particular, sino de lo que representa la institución cuando su continuidad se pone a prueba. Y el reinado actual ya la ha puesto a prueba públicamente, de maneras que merecen un análisis honesto, porque demuestran con exactitud cómo se comporta la maquinaria teórica descrita anteriormente una vez que se activa en la práctica, no hipotéticamente. El ejemplo real más claro registrado, febrero de 2024. El Palacio de Buckingham anunció, en un comunicado breve y cuidadosamente redactado, que el rey Carlos III había comenzado un tratamiento contra el cáncer, descubierto incidentalmente durante un procedimiento no relacionado. Dos frases tuvieron un peso enorme. Confirmaron la existencia de un diagnóstico. No confirmaron el tipo de cáncer, su estadio ni su pronóstico. Días después, los consejeros de Estado fueron autorizados formalmente para actuar en su nombre en determinadas funciones. El mismo mecanismo descrito anteriormente en este video, implementado a la vista del público por primera vez durante su reinado, no como una maniobra secreta, sino como un uso transparente, estructurado y totalmente legal de una herramienta que hasta entonces solo se había utilizado para ausencias rutinarias. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento. La misma herramienta que teóricamente podría usarse para iniciar discretamente una transición mucho mayor se utilizó, en este caso real, con total transparencia, casi con toda seguridad, según los expertos constitucionalistas, porque el Palacio había aprendido, tras décadas de observar, lo que sucede cuando el público se siente excluido de la salud de un monarca. Históricamente, la opacidad ha generado peores especulaciones que la honestidad. Tanto la reina madre como el príncipe Felipe vieron sus asuntos de salud manejados con mucho más secretismo en décadas anteriores, lo que, según se informa, alimentó rumores durante años. El enfoque de 2024 rompió con ese patrón deliberadamente. La reacción pública al anuncio de febrero se dividió claramente.
Y esa división revela algo importante sobre la opinión pública respecto a este tema. Una corriente fue abrumadoramente favorable. Mensajes de buenos deseos de jefes de Estado extranjeros, una inusual declaración personal del príncipe de Gales sobre su padre, y ciudadanos comunes que dejaron flores frente a las puertas del Palacio de Buckingham en cantidades que, según se informó, no se habían visto desde los días posteriores a la muerte de Isabel II. Los periódicos que durante años habían publicado artículos críticos sobre el costo y la relevancia de la monarquía dedicaron portadas esa semana a centrarse por completo en la situación humana, más que en la institucional. Un monarca, independientemente de lo que se piense de la monarquía como institución, es simplemente un hombre de 75 años que enfrenta un diagnóstico que ninguna familia desea afrontar. Y una parte significativa de la respuesta pública reflejó ese reconocimiento humano fundamental, al margen de cualquier opinión política sobre la corona en sí. La segunda corriente fue menor, pero real, y una cobertura honesta de este tema debe incluirla. Una parte de los comentarios públicos, muchos de ellos en línea, aprovecharon el momento para plantear la misma pregunta que este video ha analizado durante los últimos minutos, desglosando su marco legal. ¿Qué sucede, concretamente, si el tratamiento no resulta como se espera? Los comentaristas republicanos en Gran Bretaña, una minoría constante, utilizaron el momento para abogar por un debate público más amplio sobre la sucesión hereditaria, independientemente del estado de salud de cada individuo. Los comentaristas constitucionales, con una postura más neutral, lo aprovecharon para explicar, a menudo por primera vez al público general, en qué consistiría realmente una declaración de la ley de regencia, precisamente porque al parecer muy poca gente comprendía la diferencia entre un monarca que se retira de sus funciones y un monarca que abdica del título por completo. Esa falta de comprensión pública es, sinceramente, una parte importante de la razón de ser de un video como este. Hay un momento específico de ese periodo que merece ser mencionado, porque capta el tono emocional mejor que cualquier explicación política. Junio de 2024, el rey Carlos asistió al Trooping the Colour, una ceremonia a la que no había podido asistir en su formato tradicional completo el año anterior debido a un tratamiento médico. No cabalgó a caballo, como es tradición entre los monarcas. Viajó en un carruaje junto a la reina Camila, visiblemente presente, visiblemente participativo y visiblemente adaptado, ya que la ceremonia adaptó su formato centenario a la limitación física real del monarca en lugar de cancelar la aparición o forzar una demostración de plena salud que la situación no permitía. Según los informes, la multitud reunida a lo largo del mall ese día guardó un silencio notable a medida que se acercaba el carruaje, un tono diferente al habitual bullicio festivo del Trooping the Colour, antes de estallar en aplausos a su paso. En otras palabras, una multitud visiblemente conmovida más que simplemente entretenida. Según se informa, esa única ceremonia adaptada comunicó que la institución se estaba ajustando, no derrumbando, con mayor eficacia que cualquier declaración oficial. Es un ejemplo real y documentado del tipo de adaptación discreta y sin dramatismos que todo este marco hipotético ha estado describiendo. La maquinaria adaptándose sin romperse, a la vista de todos. Según se informa, este patrón continuó durante el resto de ese año. Algo que vale la pena destacar para quienes siguen de cerca el comportamiento de esta institución bajo presión constante, en lugar de un momento aislado. En septiembre de 2024, el equipo médico del rey anunció que el tratamiento progresaba lo suficientemente bien como para que pudiera retomar una agenda más completa de compromisos públicos, y el palacio publicó detalles de una próxima visita de Estado. Una señal deliberada, según los comentaristas constitucionales de la época, de que la premisa en la Casa Real era la continuidad de su reinado, no la preparación para una transición. Su discurso navideño de diciembre de ese año abordó el diagnóstico directamente, con sus propias palabras,
describiendo un año que le había brindado lo que él llamó una nueva perspectiva sobre la gran compasión mostrada hacia quienes viven con cáncer, presentando la experiencia como una muestra de solidaridad con los pacientes comunes en lugar de una crisis para la institución misma. El Palacio de Buckingham en esa misma temporada de transmisiones confirmó que la reina Camila también había enfrentado un susto de salud ese año, tratado por separado y divulgado con un lenguaje igualmente mesurado y objetivo. Dos situaciones de salud dentro de una misma casa, ambas manejadas a través de declaraciones breves y sencillas, en lugar del secretismo que rodeaba las enfermedades de la realeza en décadas anteriores. Según se informa, la salud posterior de la reina Victoria se manejó en gran medida lejos de la vista del público. El diagnóstico de cáncer de pulmón de Jorge VI en 1951, según múltiples relatos históricos, nunca se le reveló en el lenguaje clínico que usaban sus médicos, y mucho menos al público. La diferencia entre cómo se manejó la enfermedad final de Jorge VI en 1951 y cómo se manejó el diagnóstico de Carlos III en 2024 es por sí sola la evidencia más clara de cómo la actitud de esta institución hacia la transparencia ha cambiado a lo largo de 3 generaciones. Entonces, ¿qué implica esto para la hipótesis en la que se basa todo este video? Si en algún momento futuro, aún desconocido, se necesitara una transición genuina para ir más allá de los consejeros de Estado y adentrarse en el territorio de la regencia, o incluso más allá, la evidencia de cómo esta familia real en particular maneja la presión constante sugiere que probablemente se asemejaría mucho más a la divulgación transparente y cuidadosamente redactada del cáncer en 2024 que al secretismo a puerta cerrada de 1936. No porque el secretismo sea legalmente imposible, técnicamente aún lo es. Nada en la ley de regencia exige la divulgación pública de los motivos médicos que justifican una declaración, sino porque la institución parece, basándose en su prueba real más reciente, haber llegado a la conclusión de que la transparencia es ahora la estrategia constitucional más segura, no la más arriesgada. Esto replantea por completo la pregunta con la que comenzó este video. La vieja suposición, implícita en casi todo el contenido dramático sobre la realeza basado en rumores de abdicación, es que una transición sería una crisis que gestionar, un secreto que proteger, una pérdida que minimizar ante el público. Pero volvamos a mirar lo que realmente sucedió en 2024. Un monarca que enfrentaba una grave situación de salud utilizando las mismas herramientas legales que se explican en este video, optó por la transparencia en lugar del ocultamiento, la adaptación en lugar de la actuación y en general recibió más simpatía pública y estabilidad institucional de la que probablemente habría generado la opacidad. Si alguna vez se hace necesaria una transición completa de funciones para este monarca o para uno futuro, la perspectiva más honesta no es la de una pérdida. Es la de una continuidad gestionada a la luz del día en lugar de en la sombra. La misma maquinaria de 900 años, utilizando la misma documentación de siempre, simplemente optando, esta vez, por dejar que el público observe el funcionamiento interno en lugar de ocultarlo tras la puerta de una oficina cerrada. Hay una última pieza de este entramado que merece ser comprendida, pues es la que finalmente se hace pública en el momento en que un reinado termina, ya sea por muerte o, en teoría, por abdicación, y casi nadie fuera de los círculos constitucionales la ha visto explicada con claridad. Se llama Consejo de Ascensión y es una de las estructuras gubernamentales más extrañas, antiguas y teatrales que aún existen en el mundo moderno. El Consejo de Ascensión no forma parte del Parlamento. Es un organismo integrado por miembros del Consejo Privado, varios cientos de políticos, jueces, obispos y altos comisionados de la Commonwealth, tanto en activo como retirados, que técnicamente ostentan el título de consejero privado de por vida una vez nombrados, junto con el alcalde de Londres, altos funcionarios y otros cargos públicos.
En el instante en que finaliza un reinado, este organismo es convocado, históricamente en un plazo de 24 horas, al Palacio de St. James para proclamar formal y públicamente al nuevo monarca. Es fundamental destacar que esta ceremonia no crea la autoridad del nuevo monarca. Según la ley constitucional británica, el reinado del nuevo soberano comienza en el mismo instante en que finaliza el anterior, automáticamente, conforme al antiguo principio de que la corona nunca está vacía, ni siquiera por un instante. El Consejo de Ascensión no elige al rey, proclama lo que ya ha ocurrido legalmente. Su función es exclusivamente pública, hacer visible, audible e innegable la transición para la nación y el mundo mediante una ceremonia, no mediante una ley. Presenciamos este acontecimiento en tiempo real el 10 de septiembre de 2022, un día después de que se anunciara la muerte de Isabel II, cuando el rey Carlos III compareció ante el Consejo de Ascensión en el Palacio de St. James, con varios cientos de consejeros privados apiñados en una sala construida para una fracción de esa cantidad, y pronunció su declaración de ascensión. Un breve juramento formal que confirmaba su ascenso al trono y su compromiso con la Iglesia de Escocia, un requisito constitucional específico que se remonta a las Actas de Unión. A continuación, el rey de armas de la Jarretera leyó la proclamación de ascensión desde el balcón del Palacio de St. James, ante una multitud expectante, el mismo balcón desde el que se han proclamado todas las ascensiones durante siglos, seguida de salvas de cañón en la Torre de Londres y Hyde Park, y lecturas formales de la misma proclamación en Edimburgo, Cardiff y Belfast durante los días siguientes. Si una transición moderna se llevara a cabo mediante la abdicación total en lugar de la muerte, esta misma ceremonia, este mismo edificio, esta misma lectura en el balcón probablemente seguirían siendo el mecanismo utilizado para hacerla real ante el público. La única diferencia sería que el monarca saliente, en teoría, aún estaría vivo para presenciarla, algo que no ha ocurrido ni una sola vez en la era constitucional moderna, ya que Eduardo VIII abandonó el país para exiliarse en Austria mucho antes de que se celebrara una ceremonia similar para su hermano. Vale la pena reflexionar sobre este detalle al concluir. Cada ascenso al trono británico que se ha escenificado ceremonialmente durante el último siglo ha proclamado a un nuevo monarca tras la muerte del anterior. Todo el lenguaje visual y ceremonial de una sucesión británica, el balcón, las salvas de cañón, el rey de armas de la Jarretera, la proclamación con borde negro, fue concebido para el duelo, no para un traspaso planificado entre dos personas vivas. Si en Gran Bretaña se produjera una transición verdaderamente moderna, transparente y al estilo holandés o belga, una de las preguntas menos evidentes que han planteado los expertos constitucionales es si ese lenguaje ceremonial centenario sería adecuado para el momento actual, o si una institución que ya ha demostrado, hasta 2024, su voluntad de modernizar la forma en que divulga las enfermedades podría necesitar, en última instancia, modernizar también la forma en que organiza la continuidad. No se trata de una cuestión legal, ni la ley de regencia ni la ley de consejeros de Estado dictan cómo debería ser un futuro consejo de adhesión. Es una cuestión cultural, y las cuestiones culturales dentro de esta institución tienden a avanzar lentamente, a ser probadas discretamente y ajustadas gradualmente, exactamente como se ha ajustado cada pieza de este mecanismo desde 1936. No mediante anuncios, sino hasta que sea realmente necesario, cuando sea que llegue ese momento. Ese es el mecanismo real que subyace a todo lo que se ha explicado en este vídeo. No es un rumor, no es una filtración. La ley, escrita en texto plano, puesta a prueba solo unas pocas veces en 900 años, espera el momento oportuno para aplicarla. Un momento que nadie que vea este video puede predecir, y este video no pretende predecirlo. Gracias por verlo. No olvides darle me gusta y suscribirte.